Atención Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez rechaza el aumento del recargo nocturno y otras reformas laborales. ¿Se dan cuenta? Porque este señor no es aliado del trabajador. El Centro Democrático, como siempre, yendo en contra del pueblo. Y es que aquí lo pueden ver. Él dice que es un capricho ideológico, ¿no? Pero resulta que hay una preocupación, una presunta preocupación por la reforma laboral de este señor de Álvaro Uribe Vélez, que dice que va a impactar en pequeñas empresas y la economía. Y es que en medio del debate sobre esta reforma, este expresidente manifestó profunda preocupación por las implicaciones que esta iniciativa tendría sobre la pequeña empresa y la economía colombiana. Uribe señaló que esta iniciativa, lejos de ofrecer soluciones, generará una serie de problemas que afectarán la confianza de los empresarios y la viabilidad de muchos negocios, según él, ¿no? Uribe criticó específicamente los cambios propuestos en los recargos nocturnos, señalando que si las reformas se aprueban, pues las pequeñas empresas tendrían que asumir los costos adicionales que podrían llevar a su cierre. Él dice: hoy una pizzería que opera hasta la medianoche paga un recargo nocturno a partir de las 9 p.m. Si se aprueba la reforma, ese recargo comenzará a las 7 p.m., lo que es insostenible para muchos emprendedores. Qué berraco este señor, no le gusta el recargo nocturno, pero vamos a escuchar a ver a qué se refirió más. Como lo hemos escuchado esta mañana aquí en la América, la reforma laboral le está creando un problema enorme a la pequeña empresa, a la confianza de los colombianos. Es una reforma de más discurso, de un capricho ideológico para acabar normas que han servido. Una reforma que en lugar de traer beneficios, trae perjuicios. Con otro problema, hay opciones mejores que no han tenido en cuenta. Quiero agradecer a nuestros representantes a la Cámara. Aquí están Yolía y Hernán Cadavid, que han logrado frenar muchas de las propuestas del gobierno que todavía harían más daño. Pero hasta ahora hay preocupaciones por lo que han aprobado en recargos, por lo que han aprobado para dominicales y festivos. Y por supuesto, hay unos temas pendientes, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación del contrato sindical. También lo que quieren hacer para que Colombia, en lugar de tener más aprendices, tenga menos. Él siempre metiendo terror, ¿no? Están devolviendo derechos que él mismo le quitó cuando fue presidente, ¿no? Yo creo que se le hiere ese ego a este señor, porque en esa época que los quitó andaban muy bien, las empresas no estaban quebrando, porque pagaban un dominical o porque pagaban horas extras. Es increíble. Yo voy a referirme, hoy saqué un escritico, que ustedes lo ven en ese radioperiódico que yo tengo, que es Twitter, sobre esta reforma. En Colombia hoy, el recargo nocturno, decía la niña que tiene la pizzería aquí, con 9 trabajadores, que ella abre de 12 a 12. Hoy tiene que pagar recargo nocturno entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Ella paga 3 horas, entre las 9 de la noche y las 12 de la noche. Pero ella dice que no aguanta, pagando recargo nocturno desde las 7 de la noche, como propone la reforma. Entonces, veamos la comparación. Pongan cuidado en esto. Hoy Colombia tiene 9 horas de recargo nocturno, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, pero quedaría con 11 de aprobarse esta reforma. Brasil, Perú y Chile tienen 8 horas, nosotros quedaríamos con 11. Los recargos allá van de 10 de la noche a 6 de la mañana, aquí quedaría de 7 de la noche a 6 de la mañana. Hoy estamos iguales a Argentina, pero con la reforma quedaríamos con 2 horas más de recargo. Colombia es uno de los países con más días festivos. Yo eso lo apoyo. Apoyamos con mucho gusto lo que fue la ley Emiliani, de ese gran senador cartagenero Raimundo Emiliani Román, que creó los puentes festivos. Muchos días de fiesta se llevaron a los lunes. Nosotros estamos de acuerdo con eso. También nosotros creamos esta semana de receso, que ahora se está disfrutando. Algunos cayeron en cuenta de esta semana de receso. Nos dio tanto gusto crearla. Nosotros propusimos la disminución de la jornada de trabajo. Téngame aquí, Guri, para seguir con esto. Esa disminución de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas que se viene aplicando gradualmente. Pero veamos los días de fiesta. Están muy bien los puentes, pero Colombia tiene 18 días festivos al año. ¿Ustedes saben cuántos tiene Brasil? 10. Ecuador 11. Argentina 12. Perú 16. Empieza la comparación acá, pero a raíz de esto se enfrentó el expresidente Uribe con el presidente Gustavo Petro, ¿no? Porque aquí un titular de la FM dice: Álvaro Uribe Vélez rechaza el aumento del recargo nocturno y otras reformas laborales.
Gustavo Petro le respondió: no sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores de Colombia. En su vida de hacendado tuvo un problema laboral con los trabajadores de una de sus haciendas y todo terminó en la muerte de muchos. El capitalismo salvaje del siglo XIX ya no es viable en el mundo. Las empresas en la época de la inteligencia artificial solo se sostendrán si el mercado aumenta, y el mercado aumenta solo sobre la base del crecimiento del salario real. Productividad y aumento del nivel de vida van de la mano. El expresidente parece adorar el mundo de los Dickens, de niños explotados de Inglaterra del siglo XIX. El buen desarrollo de Colombia implica una repartición adecuada de la tierra para hacerla producir, la universalización de la educación superior pública y de calidad y salarios reales que generen dignidad. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador y atrasada, y no la de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia, ¿no? Pues frente a esto, el señor Uribe dijo: respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía yo trabajaba. La hacienda San Cipriano, la Mundial, el noreste de Antioquia, Maceo, era una de las principales productoras de panela del departamento. Mi padre y mi familia tenían la mitad y yo quien la manejaba la otra mitad. La FARC presionó al sindicato hasta volver inviable la empresa. La entregué a los trabajadores. Todo se hizo en la Regional del Trabajo. La máquina de caña tenía motor eléctrico de ACPM, molino y peltón de agua. Había 18 casas de trabajadores, 40 mulas paneleras, escuela, carreteras y caminos. La entrega y la escritura se hicieron en junio de 1979. La finca se evaluó en 20 millones de pesos y todas las obligaciones con los trabajadores en 6 millones. El saldo nunca se cobró, se les regaló expresamente. Ante mi elección presidencial, la guerrilla publicó en Europa la falsedad de que yo había asesinado a los sindicalistas para recuperar la finca, que poco a poco la destruyó la intervención de las FARC. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada. Más tarde, un vaquero que quedó en un pedazo de ganadería fue asesinado por los paramilitares. Como de otros sitios de allá, también tuvo que salir mi familia, dice el señor Álvaro Uribe Vélez, a lo que aquí responde Gustavo Petro. Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riqueza a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda a sangre fría y por simple odio, sí, tremendo acá, ¿no? En este mundo, el hacendado que aún ve en sus trabajadores esclavos negros no tiene futuro, ¿no? Como lo que hicieron por allá con un Jerry Mina que se dejó coger la cabeza y dar vueltas con el caballo de Uribe. Lo invito a una revolución, la revolución de la equidad social y la democracia profunda, la revolución de la vida, dice acá el presidente Gustavo Petro, ¿no? Entonces, tremendo agarrón entre estos dos personajes. Y lógicamente Vicky Ávila empezó a hacer lo suyo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pone a Petro en su sitio. Respete que mientras usted delinquía, yo trabajaba. Se queda la señora Vicky Ávila. Y pues acá también la señora Vicky decía: la gente sabe que mientras militares y policías se juegan la vida en el plateado, los enviados de Petro fueron de paseo y a tomarse fotos y a sonreír. Pues aquí Beto Coral también para a esta señora. La derecha debería ser consciente del daño que esta señora cantinflesca les hace. ¿Recuerdan en campaña cada burda portada, reportaje, trino, nota, montajes? Logra exactamente lo contrario que quiere. Lo mejor es que lo siga haciendo. Gracias, Vicky Dávila. Sigue así, ¿no? Y es que definitivamente esta señora es una amplificadora, como lo dijo Gustavo Petro, de amplificar a los traquetos, señora. Y ella se ofendió. Yo solo informo, yo soy periodista. Pues Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, también le pega tremenda parada a esta señora acá. Un llamado a la corresponsabilidad de los medios de comunicación, a respetar el artículo 20 de la Constitución. Los colombianos podemos opinar, pero cuando se ejerce el periodismo, la labor es de informar con veracidad e imparcialidad. La opinión ya no es periodismo, señora Vicky Dávila. Escuchen la canta de tabla que le pega Angélica Monsalve a esta señora. El amplificador. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. La amplificadora. Dicen que venían de Cali en un carro. Aquí Gustavo Petro le pedía a la señora Vicky Ávila: le solicito que deje de amplificar la voz de los traquetos. Las comunidades se reunirán conmigo, refiriéndose al plateado. Si las Fuerzas Armadas de los traquetos no hacen la paz, serán destruidas. Colorado traían 100 kilos de coca. De Génico. Es que cuando usted abusa de periodismo para sembrar pánico y zozobra en la población colombiana, usted ya no es una periodista, usted se convierte en una opinadora mediática, irresponsable. Y es que constitucionalmente los colombianos tenemos derecho a la veracidad, a conocer la verdad, pero no con opinión, sino con verdad, señora de Génico. Y esto es lo que hace Vicky Dávila, opinando todo el tiempo sin una posterior investigación, ¿no?
Por otro lado, Luis Carlos Vélez al parecer va a aterrizar en semana. Ya me imagino a Vicky Dávila lanzándose como candidata presidencial y a este señor Luis Carlos Vélez ocupando la dirección de semana. Acuérdense de esto, porque este señor ha escrito unos trinos realmente pues insinuantes. Por ejemplo nos volveremos a encontrar. ¿Y por qué decimos que puede aterrizar en semana? Pues porque ya le escribió un artículo a Revista Semana. El presidente Gustavo Petro debe terminar su gobierno. Si le interrumpen tendremos a Petro viable y justificado para siempre, ¿no? El mártir, mi columna en Revista Semana. ¿Por qué está escribiendo para Semana? Y dice acá, el CN debe proceder y sancionar, pero nunca sacarlo del poder. El presidente Petro tiene listo el libreto de la victimización y con esa carta gana, ¿no? Entonces des en cuenta que ya empieza a echarle pullas y con una columna para Revista Semana, señores. Pero aquí también un medio alternativo le canta la tabla al Centro Democrático de una forma real. Una excelente explicación para lo que está haciendo el Centro Democrático al impedir las reformas, a hacer oposición con mentiras, a estarnos condenando, pues definitivamente al fracaso en Colombia, ¿no? Y dice que todos estos congresistas como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe, a ellos les importa un bledo el pueblo, señores. Y ustedes lo han visto. Trabajen vagos. Miguel Uribe sembrando mentiras. Tengan en cuenta la intervención de este señor. Hoy me preguntaban que yo qué pensaba de lo del atentado de Petro. Alguien por ahí me hizo una entrevista y yo le decía, mire, a mi juicio, y eso es muy personal, no existe en Colombia un grupo más terrorista como el Centro Democrático. Olvídense de todo lo demás. Pero el Centro Democrático es el grupo terrorista político más grande que existe en este país. En cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Han matado más de 10.000 personas. Han hecho lo que se les da la gana, han robado, han hecho del país lo que quieran. Y esta señora, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma, todos no son sino personajes que odian tanto al pueblo colombiano. Yo no sé por qué viven aquí, porque nos odian de verdad, odian al pueblo colombiano. Ellos quisieran, no sé, que todos nos fuéramos de Colombia y ellos vivir ahí sus burgueses, pero tendrían problemas porque entonces ¿quién trabajaría en los campos de azúcar de la doctora Cabal? Ellos no se dan cuenta del daño que le hacen al país, el odio que han engendrado. Y esa es la parte en donde a veces yo no comparto con nuestro presidente, que creo que es un gran tipo, creo que es un tipo con un corazón enorme. Algo más, ese sí puede decir que tiene un gobierno de corazón grande, pero no de mano dura. Y ahí es donde yo critico y yo digo, ¿por qué estos corruptos? ¿Por qué no estamos estimulando a nivel nacional una reforma a la justicia, sobre todo, para que acaben con esos articulitos de casa por cárcel, esos articulitos de vencimiento de términos, que es lo que ha creado esta berraca podredumbre del Centro Democrático y de la derecha, para que no importa qué, ellos queden libres y puedan hacer con nosotros lo que se les dé la gana? Y en eso yo estoy en tan desacuerdo, porque somos mayoría. Y entonces vuelvo y saco mi argumento de cómo en Ecuador, cómo en Perú, los indiecitos que nosotros le llamamos, son más berracos, salen a la calle y paralizan el país y logran el cambio que quieren. Y nosotros acá no. Nosotros acá somos perros rabiosos. ¡Guau, guau, guau, guau! Y hacemos bulla. Pero apenas estamos listos para salir, llega el Centro Democrático y nos hace una raya en el piso y dice, cuidado, pasan de esa raya porque los vamos a señalar de guerrilleros, de terroristas. Y entonces todos echamos para atrás cagados de miedo. Porque, ay, no, yo no quiero que me señalen de que yo soy revolucionario, de que yo soy guerrillero, qué pena, no, yo no quiero eso para mí y para mi familia. Pero sí aceptamos que le pongan todas las trabas a las reformas que plantea Petro, que incluso amenacen de muerte a Petro. Y la gente dice, porque el 19 de septiembre hablaba con muchas personas que me decían, no, la derecha no es capaz de hacer eso porque sabe lo que pasaría. Y yo les digo, ¿qué pasaría? Honestamente, hablemos, ¿qué pasaría? Yo quiero que alguien me lo explique, porque ese cuento que nos estamos metiendo nosotros mismos, de que hay donde toquen a Petro, aquí se arma pues la revolución, yo tengo serias dudas. Aquí mataron a Galán y fue el único acto que realmente generó violencia en Colombia y un enfrentamiento armado. A Gaitán. A Galán lo mataron, no pasó nada. A Pizarro lo mataron, no pasó nada. 3 días de duelo, banderas a media asta, la gente levantando plegarias para que el comandante Pizarro y para que Galán estuvieran en una paz eterna al lado de Jesús y de Dios. Y aquí no pasó nada y siguieron los mismos ladrones asesinos dominando el país hasta ahora y no pasa nada. Y ahí es donde yo digo, venga, ¿en serio? Nosotros estamos en ese punto en Colombia en donde permitimos que todo esto pase y no reaccionamos. Pero entonces si yo digo, o si cualquiera en Colombia dice, tenemos que entrar a un proceso distinto, miren el caso, para no ir más lejos. ¿Qué está pasando con el ELN? ¿Cuántas oportunidades se le ha dado al ELN? Muchas, no en este gobierno, en todos los gobiernos. A ellos no les interesa ningún proceso de paz, ellos son delincuentes, son narcotraficantes, solo que tienen una bandera que los acredita como que son del pueblo, en la lucha para el pueblo. Pueblo al que matan sin tener ningún remordimiento, al que someten y al que secuestran. Y nosotros seguimos con el cuento de que no los pueden tocar porque son un grupo político. No, no son un grupo político, son un grupo de delincuentes. Y lo mismo ocurre con el Centro Democrático y lo mismo ocurre con la derecha en Colombia, que hace lo que se le antoja, hace terrorismo político, no permitiendo que el presidente pueda gobernar. Y si lo llegan a matar a Petro, Dios no quiera que pase, pero si llega a pasar, estoy casi seguro que la gente va a decir, ay, qué pesar, ay, otra vez nos quitaron los sueños, otra vez nos arrebataron el futuro.
Y con eso y unas plegarias nos despedimos y que venga el nuevo gobernante del Centro Democrático o de donde sea, de la derecha, a que vuelva y nos dé azote y que nos arrodillemos en el piso a besarle las patas, porque eso es lo que ellos quieren. Y yo me niego a eso. Puta, primero muerto, pero yo me niego a eso. Eso no va a pasar. Tenemos que ser más berracos, yo digo. Nosotros no podemos seguir en esta ignorancia sabiendo que no hay otra forma. Con la derecha no se puede hablar, punto. Nos odian, nos detestan, nos quieren humillados, sometidos y sin poder tener ni siquiera una esperanza de que esto cambie en el país. Y nos lo dicen de frente, es lo chistoso. A ellos lo que quieren es lo que hizo Uribe. No más pago de horas extras. Quítenle eso, que eso se va a enriquecer el pueblo. Trabajar, trabajar y trabajar. Cuando Petro dice, vení, en pleno siglo XXI deberíamos de pensar en trabajar menos y vivir más. ¿Quién vive? ¿Quién vive si estás colgado con todos los gastos de arrendamiento, de impuestos, de todo? Y estos cínicos sinvergüenzas se siguen robando la plata, disfrutando de sus riquezas a costa del pueblo y nos hacen creer que nos están haciendo un favor dándonos trabajo. Deberían de besarnos los pies 2 veces porque le estamos dando de comer. Y nosotros como unos pendejos terminamos aceptando que eso es así, que eso es verdad. Hay una falta de conciencia horrible y yo sé que esto, lo que estoy diciendo, me va a generar mucho conflicto porque muchas personas no están de acuerdo. Consideran que la violencia es el último paso, pero entonces yo digo, bueno, si es el último paso, díganme cuál es el paso que sigue. Porque ahorita lo que yo veo es que, a pesar de que tenemos un presidente, a pesar de que tenemos un grupo de senadores en el Congreso, todavía estamos lejos, pero lejos, de llegar a una posible equivalencia, igualdad, para poder gobernar como se debería en este país. Entonces yo sigo creyendo que la derecha está esperando o que Petro lo tumben o que Petro lo maten. Y están dispuestos a pagar lo que sea y hacer lo que se pueda para sacarlo del panorama político. Y no les importa para nada si el pueblo se rebota o no, porque saben que somos cobardes. Saben que no somos capaces de salir a dar la lucha frontal, porque siempre nos vamos con el caso de que es que los designios de Dios, y si Dios quiere eso, pues hay que esperar. Esperemos a que la Virgen María venga y le cambie el sentimiento a los señores de la derecha. Por favor, de verdad. O sea, eso es lo máximo que podemos. Esa neurona no nos da para más, sino pensar de que los designios de Dios algún día van a cambiar el país y que los corruptos se volverán personas decentes y devolverán todo el dinero y el poder para que nosotros podamos tener una vida digna. Eso es lo que se creen ustedes, de verdad. Pues yo no. A mí me disculpan, pero yo no. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Me da rabia que la gente cree y deposite confianza y esperanza en algo que debería ser su responsabilidad, no la de Dios ni de la Virgen María, de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces, para el colombiano siempre es fácil decir que alguien más asuma. Petro, usted asuma, yo ya voté por usted, mira a usted qué hace. Diosito y Virgen María, ustedes tienen que hacer lo suyo, porque yo no soy capaz de hacer nada. Yo soy un cobarde de mierda que tengo que estar en mi casa, porque yo no, pero eso sí, si gana la selección Colombia, yo sí salgo y marcho y hago lo que sea. Eso es lo que me imputa del pueblo colombiano. Eso me emberraca, me da cojones. Que yo digo, queda mucha hijo de puta piedra. La gente como que no siente, como que no ve más allá. Todo le parece tan fácil, nos distraemos tan fácil. Ay. A veces yo me pregunto si todo esto que hago, lo que digo, en definitiva soy loco o simplemente la gente no entiende las cosas como son, no las digiere en su cabeza como deberían de ser. Y eso me da rabia, impotencia. Bueno, eso era todo. Ya no aguanté más. Nos vemos en un futuro episodio. Muchas gracias. Bueno, aquí estas eran las palabras del periodista Mauricio Marulanda, que se derrumbó. Realmente hay mucho colombiano que dicen, bueno, si lo tumban, pues lo tumbaron. Y otra vez la derecha gobernando. Y que hijo de puchas, que nos sigan el yugo acá, explotando, quitando los derechos, quitando las horas extras. En cambio, llega un presidente que está volviendo los derechos, que está ayudando al campesinado, que le está dando vivienda al más pobre, que está resolviendo lo de las comunidades indígenas, que está defendiendo al más humilde, y entonces hay algunas personas que dicen, no, Petro es lo peor, que vuelva Uribe a gobernarnos, a someternos y que sigan robando como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces es muy importante que compartan este video y estas palabras del señor Mauricio Marulanda, que realmente son muy conmovedoras y que pues le está diciendo a la gente, salgan a marchar este 23 de octubre a favor de usted, no tanto el gobierno, de usted, por sus derechos, por realmente no ser gobernados por esta clase política que siempre ha explotado al pueblo colombiano, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan masivamente esto, que esto es conocimiento para que la gente despierte, para que no sigan durmiendo en el yugo de, ya saben, los más ricos, los más poderosos, de Sarmiento Angulo, de los Santo Domingo y demás, subyugándonos, sometiéndonos y haciendo lo que se les dé la gana con las reformas para beneficiar sus familias ricas, ¿no? Muy amables y hasta pronto.